Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara el tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Estamos al final del capítulo 8 en esta confesión de fe que hace Pedro. Durante toda la primera parte del Evangelio de Marcos, la pregunta que nos puede acompañar en la reflexión es: ¿quién es el Mesías? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y durante la segunda parte del Evangelio, a partir de este momento, la pregunta cambia. La pregunta de reflexión que nos acompañará hacia adelante es: ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Hoy Pedro nos resuelve finalmente esta pregunta, la primera: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes, que son mis discípulos, que me conocen? ¿Quién dicen que soy yo? Y finalmente Pedro nos resuelve el enigma: tú eres el Mesías. Recordemos que esta confesión es importantísima para el lector que se acerca al texto de Marcos, precisamente porque nos ha venido narrando las obras que va haciendo, pero en ningún momento explícitamente se habla de que Jesús sea este Mesías hasta este momento. Ahora sí, el gran secreto nos viene revelado. Jesús es verdaderamente el que estábamos esperando. Esta confesión de Pedro significa entonces una adhesión a la fe. Yo reconozco que Jesús es Dios, es el Salvador, es el que viene a liberarme, es el que viene a salvarme. Esta profesión de fe tiene una repercusión importantísima en nuestra vida, porque si yo estoy diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, es mi Salvador, estoy diciendo que Jesús es Dios. Estoy diciendo entonces que lo que me va a salvar es precisamente este hombre y lo que está por hacer. De tal manera que el texto nos coloca ya en una perspectiva de fe muy importante. Pero llama la atención que inmediatamente después comienza la segunda parte. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Qué tipo, vamos a decirlo así, qué tipo de Dios es Jesús? Y Jesús comienza a explicarlo. El Hijo del Hombre va a padecer mucho. Va a ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas.
va a ser entregado a la muerte, se va a morir, lo van a crucificar y finalmente va a resucitar. Esta idea de Dios, esta idea de Mesías, era completamente chocante con la idea de Mesías que tenían los judíos. De tal manera que resulta que Pedro y los discípulos, no obstante, identifican a Jesús como el Señor, como el Mesías. Pedro expresa el total desacuerdo con el modo de ser de Dios. ¿Cómo es que Dios se va a dejar crucificar? ¿Cómo es que Dios va a padecer? ¿Cómo es que Dios lo van a insultar, lo van a agredir, lo van a poner en ridículo? Y entonces Pedro cree que él conoce a Dios y que él sabe cómo tiene que ser Dios, y comienza a tratar, dice el texto, trataba de disuadirlo. Por eso escuchamos esta reprensión de parte de Jesús, y es la más fuerte que existe en toda la palabra de Dios. Jesús se refiere fortísimo a Pedro: apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Es decir, esa idea que tú tienes de Dios no es la adecuada. Esa idea triunfalista de Dios, esa idea heroica de Dios, no es la adecuada. Yo te voy a enseñar cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Alguien que se deja crucificar, alguien que opta por la sencillez, por la humildad, por la simplicidad, por el dolor y por el sufrimiento. Alguien que por defender la verdad va a ir a muerte. Alguien que por defender a los más pobres, alguien que por estar del lado de los pecadores, lo van a rechazar, lo van a insultar, lo van a tratar muy mal. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Maestro. Dejemos de pretender que Dios tiene que ser otra cosa. Dejemos de huirle al dolor y a la cruz, porque eso hacemos en la vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana nos seguimos preguntando: ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Y por qué no? Es que ¿por qué me sucede esta enfermedad? ¿Por qué a mí, que me porto tan bien y voy a misa y rezo mi rosario todos los días? ¿Y por qué no? Si Dios, siendo Dios, vive todas estas cosas, ¿no será que los discípulos también tendremos que vivir al modo y al estilo de nuestro Maestro? ¿No será que también nosotros debemos optar por la justicia, estar con los pobres, estar con los pecadores, aunque en ello se nos vaya la vida? ¿No será que también nosotros debemos vivir el dolor, el sufrimiento como parte de nuestra vida cotidiana y aprender a permanecer como lo hizo Jesús en la cruz? Porque hasta donde yo sé, la historia es que Jesús murió crucificado. No es que se salvó, no es que se salvó ahí en la cruz, ¿verdad? Rechazando la cruz, no. El Padre lo resucitará, y ahí está la clave para entender la cruz. La grande confianza que el Hijo pone en que, no obstante va a sufrir, Dios tiene algo reservado para él. Y eso nos corresponde, hermanos. Cuando estamos metidos en la cosa más terrible de nuestra vida, y debemos aprender a confiar en que la última palabra no va a ser el dolor y el sufrimiento que estamos padeciendo, sino que la última palabra será precisamente la vida, la resurrección. De eso se trata nuestra vida de fe: aprender a ponernos en las manos de quien sabemos nos ama. Solamente así podremos vivir de manera cristiana nuestra vida cotidiana, la cruz de cada día. Nuestro Dios no es un Dios triunfalista, es un Dios encarnado,
que vive la vida cotidiana y desde ahí aprende a superar con la fe, con el amor, toda cuestión de dolor y sufrimiento, sabiendo que Dios nos va a resucitar. Vamos a pedirle eso al Señor en este día, que nos conceda esta gracia. Hacer una verdadera profesión de fe significa abrazar la cruz no como un castigo, sino como el medio necesario para resucitar con Él. Vamos a pedirle eso a Dios. Presentamos nuestras ofrendas.